arrancar. Excelente, la grabación se ha iniciado, oficialmente empezamos. Muy bien, sean bienvenidos nuevamente, damas y caballeros. Vamos a continuar siempre con los temas de la unidad 1, que es la introducción a la contabilidad nacional, pero el tema a desarrollar en esta semana 2 tiene que ver con la medición del PIB y la inflación. Para ello, vamos a iniciar con la retroalimentación de la semana anterior, brevemente, ¿verdad? Lo que estuvimos platicando hace 8 días. En la semana 1 revisamos aspectos introductorios de la macroeconomía, su definición, el objeto de estudio, la importancia en el mundo empresarial y su vinculación con el gobierno y las políticas públicas. Además, platicamos un poco sobre los conceptos de los principales agregados macroeconómicos, como el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto y sus derivados. En esta segunda semana vamos a profundizar sobre los diferentes enfoques de la medición del PIB, que es uno de los agregados macroeconómicos visto la semana pasada. Vamos a platicar sobre la inflación y un poco relativo a los índices sobre los cuales podemos hacer utilizaciones para medir actividad económica o alguna situación relativa a una economía en particular. Los contenidos a desarrollar puntualmente son dos grandes bloques de trabajo que tenemos para esta tarde. Lo primero, que es la medición del Producto Interno Bruto, como punto de partida, como punto de inicio, para que tengamos la noción de cómo valorar macroeconómicamente la actividad económica de un país en función de distintos agregados económicos. Segundo, vamos a revisar un poco lo que es la inflación y los índices de precios, considerándose estos como parámetros que nos permiten medir ciertos volúmenes de actividad económica, ciertos elementos de la fuerza productiva de un país para efectos de tomar decisiones en esa concordancia. En esencia, damas y caballeros, dos grandes temas: medición del PIB y la inflación con sus respectivos índices de precios. Lo relativo a la jornada de ahora tiene que ver con un agregado macroeconómico puntual, que en este caso es el Producto Interno Bruto, y el otro es una variable macroeconómica, que es la inflación. En ese aspecto vamos a tener que ir dando a detalle la información relativa a cada uno, porque definitivamente en el ámbito del mundo empresarial, en el ámbito de las economías de país y mundiales, esos elementos están vinculados. Ese agregado macroeconómico, el PIB, con la variable macroeconómica, inflación. Iniciamos. Para efecto de lo que es la medición del Producto Interno Bruto, cuyo concepto estuvimos platicando la semana pasada, el Producto Interno Bruto, o el PIB, se puede medir a partir de tres enfoques. Es decir, hay tres formas conocidas para poder medir este agregado económico. El primero es el enfoque basado en la producción. Se calcula como la sumatoria de todos los valores agregados de las actividades económicas más los impuestos a los productos netos de las subvenciones. La subvención sabemos que es aquel dinero o aquel aporte en bienes, que puede ser también en este material, que da la administración pública a una persona natural o jurídica sin que exista obligación de esa persona natural o jurídica de regresarla o de recompensar económicamente a la administración pública. Tiene que ver con aquellos programas de índole social que van enfocados a mejorar algunas condiciones de vida de las personas. Esas son las subvenciones. Entonces, el primer enfoque comprende la suma de todos los valores agregados de actividad económica más los impuestos de los productos netos de esas ayudas económicas. Ese es el primer enfoque. Segundo, el enfoque basado en el gasto. Registra los componentes de la demanda del PIB, es decir, el consumo, la formación bruta de capital fijo, que tiene que ver con inversiones, variación de existencias, exportaciones e importaciones. Es decir, aquí el enfoque no se hace en función del valor agregado de la actividad económica, sino de los componentes de la demanda del PIB. Consumo, formación bruta, variación de existencias, exportaciones e importaciones. Ese es el segundo enfoque. Tercero, el enfoque del ingreso. Este es igual a las remuneraciones de los asalariados más los impuestos netos de subvenciones sobre la producción y las importaciones, más el excedente de explotación e ingreso mixto.
Es decir, en este caso el enfoque de ingreso no se basa en el valor agregado de la actividad económica, no se basa en los componentes de la demanda del PIB, sino que se basa en las remuneraciones y a los impuestos derivados a la producción e importaciones. Es decir, si ustedes se percatan, todos los distintos enfoques que estamos hablando para medir el Producto Interno Bruto se basan en la consecución de valores de distintas variables. Es decir, en la producción nos enfocamos en las variables orientadas a eso, valor agregado de la actividad económica. En el enfoque del gasto, nos vamos a todo el apartado de la demanda del PIB, todo aquello que genera las distintas variables que están dentro de esa categoría. Y en el ingreso, nos basamos principalmente en remuneraciones, más los otros elementos por ahí. Esos son los tres enfoques más conocidos, más comunes, a través de los cuales podemos medir el PIB de un país. Ahora, para tener un poco más de claridad, dado que esto así, hablándolo de esta manera, queda como un poco en el aire, ¿no? Y probablemente para algunos sean términos un poco confusos por la forma en la que se están presentando, tenemos acá ya una medición en función de variables en términos de una fórmula, ¿verdad? Ya no solo nos quedamos en el aspecto del concepto, sino que vamos también en elementos relativos a las fórmulas. Porque los enfoques de medición del PIB, como habíamos dicho, que son tres enfoques, cada uno presenta su fórmula. Si nos vamos al enfoque relativo a la producción, el PIB es igual al valor bruto de la producción menos el consumo intermedio más impuestos menos subvenciones. Es decir, que el PIB es igual al valor agregado más los impuestos netos. Así de sencillo. Todo lo que ustedes vieron acá, en este concepto, donde dice enfoque en la producción, se reduce a tres variables. PIB, que es la variable que buscamos, igual a valor agregado, que tiene una estructura, ¿no? Que está vista ahí arriba, más los impuestos netos, que igual tiene una estructura. ¿Qué es el valor agregado? El valor bruto de la producción menos el consumo intermedio menos el consumo intermedio. Ese es el valor agregado. Y los impuestos netos, ¿a qué es igual? Impuestos menos subvenciones. Punto. Una forma más puntual, más clara, más sencilla de poder medir ese agregado macroeconómico, ¿verdad? El PIB. Valor agregado más impuestos netos. El segundo enfoque, el del gasto, también tiene su fórmula para cálculo. En este caso tenemos ya variables que no son tanto asociadas, sino que son una independiente de la otra. Y se inicia con el consumo final, se suma la formación bruta de capital y variación de existencias, se suman las exportaciones y se restan las exportaciones. Es decir, que el PIB es igual a C de consumo más I de formación bruta de capital más G de variación de existencias más X de las exportaciones menos M de las importaciones. Todo lo que ustedes ven acá, en ese concepto del enfoque del gasto, está resumido en esas 6 variables. PIB, que es el valor que buscamos, y de ahí consumo, formación bruta de capital, existencias, exportaciones e importaciones. Mucho más fácil, mucho más entendible que solamente a nivel teórico, ¿verdad? Y el tercer enfoque, que es el del ingreso, igual, ¿verdad? Que tiene su respectiva definición, sus respectivos elementos, se presenta de esta manera. El PIB es igual a remuneraciones más impuestos menos subvenciones más excedente de explotación bruto más ingreso mixto bruto. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 variables que son las que en base a sumas y restas de sus valores macroeconómicos nos permiten calcular el PIB, que es el tercer enfoque. ¿Cuál es el más común? Normalmente, el enfoque de la producción. Ese es el más común. ¿Los tres son válidos? Sí, pero el más común tiene que ver con el enfoque en la producción. ¿Por qué? Porque se enfoca en el aspecto del valor agregado. Es decir, ¿qué tanto valor agrega la producción a la distinta masa de bienes y servicios que se producen en una economía? Por eso es que normalmente, el PIB se hace considerando un primer acercamiento a través del enfoque en la producción. Para el cálculo del PIB hay que tomar en cuenta algunos aspectos, algunas situaciones algo puntuales que nos van a permitir evitar algunos problemas en el error de cálculo, porque si bien es cierto, las definiciones dan una pauta
y las fórmulas son muy claras en lo que hay que ir considerando como variable, no dejan de ver también algunas situaciones que pueden prestarse a confusión, pueden prestarse a alguna mala interpretación. Entonces, los teóricos respecto a la macroeconomía indican que hay que tener mucho cuidado respecto a ciertas cosas que se pueden considerar de manera errónea y eso puede derivar en un resultado que no sea correcto. ¿Cuáles son esos tipos de problemas que tenemos que tener en cuenta? Primero, el uso de bienes finales para evitar la doble contabilización. Segundo, el manejar el aspecto relativo a la producción corriente. Y un tercer elemento que tiene que ver con otros aspectos a mejorar. Veamos en detalle cada uno de ellos, poco a poco. Bienes finales y la doble contabilización. El PIB es el valor de los bienes y servicios finales producidos, es decir, aquellos productos listos y dispuestos para la venta y consumo final. No estamos hablando de productos en proceso, no estamos hablando de materias primas a medio producir, no estamos hablando de piezas terminadas que no forman parte de un producto terminado. Es decir, no son piezas componentes, no, son bienes y servicios finales. Por ejemplo, mesas. Una mesa es la sumatoria de distintos tipos de materiales, metal, madera, tornillos, etc. Entonces, el bien que se contabiliza en términos de valor para el cálculo del PIB es la mesa, no los distintos elementos considerados para hacerlo. Vehículo, por ejemplo, valor de un vehículo según mercado, tanto. El vehículo es una sumatoria de una serie de alrededor de 12.300 piezas, desde pequeñas a grandes, para que pueda ser ya considerado un automotor. Entonces, cada una de esas piezas tiene un valor, tiene un costo, pero para efectos de cálculo del PIB, se toma el valor del bien final, en este caso, vehículo. Entonces, esa es una de las primeras consideraciones que hacen los teóricos de la macroeconomía para evitar la doble contabilización. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque si usted toma en cuenta el valor global del producto a la hora de contabilizar el PIB, usted está incluyendo todos los valores parciales de los distintos componentes que lo han formado. Mientras que si usted calcula el PIB sumando el costo de un ring, el costo de una llanta, el costo del sistema de suspensión, el costo de la transmisión, y todo eso lo agrega al costo del vehículo como tal, usted está contabilizando dos veces esos valores. Entonces es mejor que usted se base en el dato del valor final del vehículo y no todos los componentes asociados a su elaboración. La insistencia en los bienes y servicios finales es que no queremos incluir todo el precio de un bien final en el PIB. ¿Por qué? Porque todos los valores agregados parciales tienen ya consideración en el valor del vehículo al final. Porque, por ejemplo, si a usted le cuesta producir un escritorio, por ejemplo, que es una sumatoria de piezas de metal y de madera, si a usted le cuesta producir un escritorio $100, usted no lo va a vender a $100. Usted va a venderlo a un valor que le permita recuperar los $100 más el diferencial de beneficio que usted quiere. Entonces, cuando usted toma en cuenta el valor de un producto final, ahí va incluido todito el pormenorizado de costos incluidos para valorizar, para elaborarlo. Así que no se valorizan dos veces, sino que solo una vez. En la práctica, para evitar la doble contabilidad, se trabaja con el valor agregado, que vamos a entender por eso. Se entiende que es que en cada etapa de manufactura de un bien, es decir, en todo el proceso que tarda en convertirse de materia prima o insumo a producto terminado, solo se contabiliza como parte del PIB el valor agregado de ese bien en esa etapa, es decir, todo lo que se le agrega como valor a cada parte de la transformación de esos elementos. Si, por ejemplo, para producir la mesa usted necesita 5 pasos, un proceso de 5 pasos, si usted quiere calcular el PIB en función de ese producto, no va a ir colocando el valor de la materia prima más el valor del primer paso más el valor del segundo y así hasta llegar al producto final. No. Considera la materia prima, después agrega el valor agregado en el primer paso sin contar el costo de la materia prima. A eso le suma el valor agregado del segundo paso de ese proceso sin contar los otros anteriores, etcétera, para que usted vaya calculando el valor agregado o el valor adicional que se le va a incorporando a ese bien en específico en cada etapa. Por ejemplo, para que tengamos una idea más clara de lo que he mencionado en cuanto a la producción de un escritorio, que es el ejemplo que hemos traído a colación, aquí tenemos.
el valor del trigo que produjo el agricultor se contabiliza en el PIB, ¿verdad? Un agricultor que produce trigo, vamos a contabilizarlo para efectos del PIB. En ese caso, el valor de la harina, que la harina es un elemento derivado de otros productos y procesos que vende el molinero, menos el costo del trigo, es el valor agregado por el molinero. Si seguimos con el proceso, veremos que la suma del valor agregado en cada etapa del proceso es igual al valor final del pan vendido. Aquí tenemos un ejemplo sencillito en una matriz de doble entrada, acá, este cuadrito, matriz de doble entrada, donde en las filas tenemos los distintos apartados considerando fases de la producción, el valor en ventas, el costo de los materiales o bienes intermedios y el valor agregado, donde se considera todo el costo asociado para su venta. Tenemos las distintas fases de producción, cuando es segado el trigo, cuando se procesa y se convierte en harina, cuando la harina se procesa y se convierte en masa cocida, y cuando la masa cocida se prepara, se hornea y después se obtiene el pan, que es el que se entrega. Si se percatan, la producción lleva 4 pasos: siega de trigo, procesamiento de harina, preparación de masa, horneo y entrega de pan. ¿Sí? Pues 4 etapas. Significa entonces que tenemos que ir viendo, para efectos de darle cumplimiento a lo que dice acá la contabilización del PIB, cómo lo vamos a hacer. Sencillo. ¿A cómo estaríamos vendiendo el trigo si solamente segamos y vendemos? 24. Aquí puede ser por quintales, caminada, etc. Este es un valor teórico. 24. Una vez teniendo este 24, en esta etapa, ¿cuál es el costo de material o bien intermedio? Ninguno, porque solo obtuvimos el trigo y así lo pudimos vender. 24. Siguiente, si el trigo lo procesamos y lo convertimos en harina, ya la harina no la vendo a 24, que es lo que vendí el trigo. Hoy la vendo a 33. Y repito, este es un valor teórico. Sin embargo, estos 33 llevan incluidos los 24 que me costó producir el trigo. Entonces, a estos 33 le resto el costo de material intermedio, que es el anterior, 24. 33 menos 24, 9. Es decir, el valor agregado o cuánto valor monetario yo agregué en el paso que va de trigo a harina, 9 unidades monetarias. Porque de 24 pasa a 33 en el precio de venta. Después, sigo con el proceso y proceso la harina para convertirla en masa cocida lista para horneo y la producción de pan. La masa cocida no la vendo a 33, que me cuesta la harina, la vendo a 60, por todos los costos asociados a convertirla de harina a masa. Entonces, en estos 60 ya van incluidos estos 33, y en estos 33 van estos 24. Entonces, para no contabilizar dos veces el valor que se está generando acá en este proceso, a los 60 de mi valor en venta le resto los 33 que me había costado la harina. 60 menos 33, 27. El valor que yo le agrego en el paso de la harina a la masa cocida equivale a 27 unidades monetarias. Y por último, cuando la masa cocida la preparamos, la horneamos y obtenemos ya el pan listo para vender, para entregar, el pan no lo estoy vendiendo en 60 que me cuesta la masa cocida, lo vendo en 90. Entonces, 90 menos los 60 que me cuesta la masa cocida, que es esto que está acá, 90 menos 60, 30. Ese es el valor agregado en este salto, en este paso de este a este otro. Si sumo el total del valor de ventas de las distintas etapas, obtengo 207 unidades monetarias. Si sumo el costo de materiales de cada etapa previa, ¿verdad? Porque este 0 era el inicio, 24 es la de la parte del trigo, 33 lo de la harina y 60 lo de la masa cocida. Al sumarlo, 117. Y 207 menos 117, 90. Es decir, que el total de mis ventas menos todos mis costos asociados debe ser igual a la suma del valor agregado de cada una de las etapas de este proceso productivo. Debe coincidir tanto de forma horizontal como de forma vertical, para efectos de hacer un correcto cálculo del PIB en ese sentido. Un ejemplo sencillo, un ejemplo práctico, que si hay alguna inquietud, pues lo podemos profundizar más adelante cuando estemos en el apartado de preguntas y respuestas. Segundo aspecto a considerar, segunda situación que hay que tomar en cuenta a la hora de calcular el PIB, la producción corriente.
El PIB solo debe tomar en cuenta la producción generada en determinado periodo. Es decir, si voy a contabilizar el PIB del año 2019, solo debo considerar la producción generada en ese año, durante ese periodo fiscal. Se excluyen las transacciones que ya se tuvieran con anterioridad. Por ejemplo, se cuenta en el PIB la construcción de casas nuevas, pero no sumamos el comercio de otras. Es decir, si hay una empresa que se dedica, retomo lo que dice la teoría, si hay una empresa, Salazar Romero, por ejemplo, que tiene pensado preparar 5 lotificaciones durante los próximos 5 años, por ejemplo. En el año 2018 hizo la primera. En el año 2019 hizo la segunda. Y si usted quiere contabilizar el PIB en base a la producción corriente de 2019, usted va a contabilizar solo los valores de la lotificación que esa empresa diseñó y construyó en el 2019. ¿Las de 2018 no las va a agregar? No, porque ya las agregó en el PIB de ese año. No puede agregar las que no ha hecho todavía porque no es una producción real, son estimaciones. Entonces, aunque hayan casas de 2018 que no se hayan vendido, porque su precio final no ha sido transformado en dinero para que alguien sea propietario de ella y el dueño de la empresa reciba ese dinero, eso significa que eso no es pauta, no es justificación para que ese valor de esas casas 2018 se meta en el 2019. Es decir, lo que acontece propia y realmente en un año es lo que se tiene que registrar en ese periodo. En cambio, si se considera el valor de los honorarios de los correspondientes, de los corredores, perdón, de bienes y raíces. Es decir, de los que se dedican, ¿verdad? En el ejemplo que estamos retomando, a la compra y venta de viviendas. Sí, claro que se pueden considerar. Porque una cosa es el bien material como tal y otra cosa son los honorarios, que son aquellos emolumentos que se reciben producto de ese tipo de comercio, ¿verdad? Son diferentes. Y tercero, otros problemas de medición, es decir, de qué otras cosas tenemos que tener cuidado. Algunos productos están mal medidos porque no se comercian en el mercado. Es decir, si bien es cierto, resulta fácil contabilizar todos los elementos que a nivel del PIB se les puede asignar un valor monetario, un valor económico, que es la gran mayoría de todos los distintos agregados de la economía, hay unos en los que resulta bastante difícil poder asignarles un valor fidedigno, ¿verdad? Un valor verídico. Porque, por ejemplo, la producción casera, el trabajo doméstico, por ejemplo, ¿verdad? El trabajo de hogar, como se le conoce, ¿cómo se puede contabilizar? Cualquiera diría, a una muchacha que se dedica a la limpieza se le pagan $200 al mes. Correcto. Pero una madre, ama de casa, jefe de hogar, no solo hace labores de una persona que se dedica a hacer limpieza. Tiene que ver con el cuidado de los hijos, el cuidado del esposo, cocinar, lavar, planchar, ver lo relativo a la oportunidad de generar algún tipo de ayuda al esposo, en este caso si el esposo es el que genera la fuente de ingresos, ver lo relativo a la salud de los hijos, etcétera, etcétera. Todo eso, traducido en esfuerzo, tiene un valor, pero no se puede medir, no se puede contabilizar, porque no hay formas concretas, no hay formas puntuales, no hay formas eficientes de asignarle valor a esas actividades, porque requieren un esfuerzo físico y psíquico, y tiene que ser recompensado, pero lastimosamente no existen variables para poder ser medidas en ese aspecto. Está también el apartado de los servicios de gobierno. Los servicios que el gobierno da, en el sentido de algún tipo de subvención, algún tipo de servicio, excelente, está perfecto, tiene algún valor. Pero, por ejemplo, servicios que dan empresas como la Defensoría del Consumidor, que velan por los derechos de las personas para efectos de que no sean eh, abusados sus derechos en cuanto al aspecto de comercio y el mercado, ¿cómo puede medir eso usted? ¿Cómo puede medir usted el beneficio que le otorga que un abogado un delegado, perdón, de la Defensoría le resuelva a usted un caso de que un banco le quiere cobrar de manera indebida? Usted lo que hace es atribuirse un derecho y lo gana, ¿sí? Pero ¿cómo se puede medir eso? ¿Verdad? Es bastante complicado. Entonces, servicios de gobierno, por ejemplo, lo que está dando ahora, lo que hace poco se venía manejando con el gran problema del transporte, que si bien es cierto, lo dan privados, pero hay concesiones que el gobierno da para el transporte público. ¿Cómo mide usted la ventaja de que por pagar una cuota usted llega temprano a su trabajo? ¿Cómo mide eso? ¿Cómo le asigna un valor al aspecto de la productividad que usted tiene llegando a las 8 de la mañana y no a las 9? ¿Verdad? Entonces, son elementos que vienen así
a la luz de que dan algunas dificultades para medir y calcular correctamente lo que es el PIB. También tenemos el aspecto de la contaminación y degradación del medio ambiente. ¿Cuánto le cuesta a un país la pérdida de un bosque? ¿Cuánto le cuesta a un país el que se seque un lago? ¿Cuánto le cuesta a un país el que un río se contamine y no se pueda utilizar para labores de consumo, por ejemplo? Es decir, todo eso no es tan fácil de ser medido, de ser contabilizado. Entonces, todos esos elementos hay bastante dificultad para poderlos dimensionar. Narcotráfico ni se diga, ¿verdad? Las gigantescas cantidades de dinero que se mueven producto de actividades ilícitas. La economía subterránea, que es la que comúnmente se conoce como bajo de agua, ¿verdad? La que se hace así, como por ejemplo la receptación, ¿no? Que alguien robe un vehículo y se lo venda a otro, o sea, eso tiene un valor agregado, un valor económico, perdón. Pero ¿cómo lo registra? Pues eso no se puede. Entonces, hay muchos elementos, y ahí solo se mencionan unos cuantos, que dificultan en alguna medida el cálculo y la adecuada medición del PIB. Sin embargo, pues hay que tratar de ver de qué forma se logra reducir lo más posible para efectos de no tener ningún tipo de inconveniente a la hora de calcular este tipo de variable macroeconómica. Ahora vamos al apartado de lo que es la inflación. La inflación se considera como aquel aumento continuado, aumento permanente y constante, sostenido, de los niveles de precios de los distintos bienes y servicios de una economía. Entonces, eso en alguna medida afecta el cálculo del PIB porque usted el PIB lo mide en función de unidades monetarias y la inflación afecta las unidades monetarias, ¿verdad? O la masa económica, la masa monetaria de un país. Por lo tanto, para la medición del PIB es importante considerar la importancia de los precios para determinar un valor confiable. ¿Por qué es importante? Porque generalmente cuando usted mide el PIB lo hace en función de eso, precios. Entonces, la inflación afecta directamente esa variable, por lo cual usted tiene que tener mucho cuidado a la hora de calcular. Tomando en cuenta los diferentes tipos de precios, la medición del PIB se puede hacer de dos maneras. La primera, el PIB real. Mide los cambios de la producción física de la economía entre periodos distintos, valuando todos los bienes producidos a los mismos precios o en unidades monetarias constantes. Es decir, se toma de base un año y en función de los precios de ese año base se valora la producción de distintos periodos de tiempo. Por eso se le llama unidades monetarias constantes. Por lo que en el BCR, ¿verdad? Cuando usted se mete a revisar ahí y quiere ver algo respecto al PIB y los índices, ahí le aparece a precios constantes. Acá le decimos unidades monetarias, ¿verdad? Porque es como los autores lo llaman. Pero a nivel de lo que es el BCR le llaman precios constantes. Esa es la forma de cálculo del PIB a nivel real. El PIB a nivel nominal es la otra forma, la otra manera en la que se puede medir. Mide el valor de la producción en determinado periodo a precios de ese periodo. Es decir, en función de los precios reales de mercado de ese momento, así se valora el PIB. O lo que es lo mismo, en unidades monetarias corrientes. Es decir, son las que tienen que ver con los precios que se están dando en ese momento según las condiciones económicas. ¿Ya? Ahora, conviene recalcar que entre el PIB real y el PIB nominal, lo que se hace es manejar una diferencia en cuanto a la variable precio con la que se está midiendo. El PIB real se mide a unidades monetarias constantes y el PIB nominal a unidades monetarias corrientes. ¿Qué otra cosa podemos acotar? Que las unidades monetarias constantes no toman en cuenta la inflación. Por eso es que es importante considerar esa variable a la hora de hacer un análisis de este tipo. Porque yo puedo decir que he producido 5 bienes a $5 en el 2010. 5 por 5, 25. Ese es el PIB. Pero ¿qué sucede si 5 años después, en el 2020, yo mido la producción y en vez de los $5 que cuesta el producto hace 5 años, hoy cuesta 10? Entonces yo diría que el PIB sería de 5 productos por 10, 50. Ese sería mi PIB. ¿Es una forma de medirlo? Sí, pero ese es el precio nominal, precio real. Pero si usted compara que en 2015 produció 5 unidades y cada una le costaba 5, ¿verdad? La vendió a $5, perdón.
y después en el 2020 usted vende las mismas 5 unidades y las valora al precio que tenía en el 2010, usted no ha crecido nada. Usted tiene la misma producción y como la valora al mismo precio, ahí es donde está la pauta, si ha habido o no crecimiento económico. Por eso es que es tan importante saber diferenciar el cálculo del PIB real, que es en unidades monetarias constantes, del PIB nominal, que es en unidades monetarias corrientes, es decir, con inflación. El precio constante no toma en cuenta la inflación y el precio corriente sí, es un precio inflado. Los cambios en el PIB nominal causados por el cambio de precios no indican nada sobre el desempeño de la economía en la producción de bienes y servicios. Lo que acotábamos hace un segundo, ¿verdad? La producción de 5 bienes en el 2015 y los mismos 5 bienes en el 2010 con la diferencia del precio. Si el precio del 2010 es de $10 por la inflación, mi PIB es 50. Pero si yo valoro los 5 bienes del 2020 al precio que tenían en el 2015, la producción es la misma, 25 y 25. Por eso se emplea el PIB real, es decir, el de precios constantes, y no el nominal, que es el inflado, como medida básica de comparación de la producción en distintos años. El PIB nominal cambia de un año al siguiente por dos causas. La primera, la producción de bienes cambia. Puede que suba o puede que baje, ¿verdad? La segunda, cambian los precios en el mercado, producto de la inflación. Son dos razones por las cuales el PIB nominal cambia de un año a otro. Y por eso se sugiere, ¿verdad? Todos los teóricos coinciden, es que es mejor utilizar el PIB real basado en precios constantes para medir la actividad económica de un país y no basarse en los cambios que pueden haber producto de la inflación en los precios, ¿verdad? Por ejemplo, en la siguiente tabla se muestra cómo una economía que produce solamente dos bienes, café y azúcar, y cómo se procede con el cálculo del PIB a precios corrientes y constantes. Vamos despacio. Tenemos en esta matriz de doble entrada, en el apartado de las filas, el detalle de la actividad económica, el PIB nominal a 2005, el PIB nominal a 2015, entiéndase nominal, uso de precios con inflación, ¿verdad? Y PIB real a 2015. Este PIB real, con un asterisquito acá, significa que es medido a precios de 2005. Es decir, este PIB real yo lo mido a precios constantes de un año base. ¿Cuál es el año base? 2005, ¿verdad? Eso acá. Aquí tengo en el apartado de columnas los dos bienes que se producen en la economía, esta hipotética que estamos manejando de ejemplo, café y azúcar, y los totales, ¿verdad? Vamos por partes. Primer columna, PIB nominal del año 2005. Tengo una unidad, una tonelada, un kilo, un quintal, lo que usted quiera considerar, a $5. Eso me costaba a precio con inflación en el 2005, $5. 1 a 5, 5. Azúcar, produzco igual una unidad, pero esta según el precio nominal o precio con inflación del año 2005 es de $7. Entonces, 1 por 7, 7. Si yo sumo en ese año la producción de café y la producción de azúcar para obtener el PIB nominal de este año, yo obtengo 5 más 7, 12. Ese era el PIB de ese año. Si yo después hago la misma comparativa, pero en el año 2015, con los precios inflacionados, con los precios ya afectados por la inflación, yo me percato. Primero, ¿hay un cambio en la producción? Sí. Ya no se produce 1, sino que se producen 3. ¿Hay un cambio en los precios? Sí. Ya no valen 5, sino que valen 8. Entonces, 3 unidades producidas a $8, precio con inflación, 3 por 8, 24. Vámonos con el azúcar para el 2015. Azúcar, ya no produzco una unidad, hoy produzco 4. Ya no vale $7, vale 9, producto de la inflación. Entonces, 4 por 9, 36. Si sumo para sacar el PIB nominal de ese año, 24 más 36, 60. Aquí tengo dos años distintos, perdón, dos PIB distintos de 2 años distintos. Pero si yo quiero medir el PIB real de este año, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a basarme en precios de un año base.
¿Qué año base? 2005. Entonces, la producción del 2015 es de 3, solo la traigo para acá. La producción de azúcar es de 4, lo traigo para acá. Y lo que hago es que modifico los precios a considerar para 2015. Porque en 2015 el precio nominal 8 y 9, valores con inflación. Pero lo voy a medir de manera real con los precios de 2005. Porque son los precios que están considerando como base o precios constantes que no toman en cuenta la inflación. Entonces, 3 unidades de este año multiplicados por 5, que es el precio del año base. 3 por 5, 15. 4 unidades producidas en el 2015 por 7, que es el precio del valor a ese año, el año base. 7, 28. 15 más 28, 43. Pueden ver ustedes que entre el PIB nominal y el PIB real hay una diferencia. 60 menos 43, 17. Estos 17 que hay de diferencia entre el PIB nominal y el PIB real, ¿qué es? La inflación. Ese salto que hay del PIB real, según esta producción que ha habido este año, contra la misma producción, pero con precios corrientes, está única y exclusivamente vinculada a la inflación. Es decir, que de 43 me sube a 60. Pero lo que yo realmente estoy midiendo, ¿qué es? El cambio en la producción. Que de 1 y 1, ahora produzco 3 y 4. Porque los precios son los mismos. Y ahí la importancia de por qué considerar, para efectos de medición del PIB, en términos de actividad económica de un periodo a otro, considerar el PIB real, basándose en precios constantes. Igual, si hay alguna duda o inquietud, pues la podemos abordar más adelante en el apartado de preguntas y respuestas. Como habíamos dicho, la inflación es la tasa de cambio de los precios y el nivel de precios es la acumulación de las inflaciones anteriores. Según Dormush, que es el autor del texto guía que tenemos en la cátedra, se mide usando la siguiente anotación. Pi, que es una variable, igual a P sub T menos P sub T menos 1. Y todo eso sobre P sub T menos 1. ¿Dónde? P sub T es el nivel actual de precios, es decir, esto es el precio de hoy, de este año. En este caso podemos ponerle 2021, ¿verdad? P sub T menos 1 es el nivel de precios del año anterior. En este caso sería 2019, ¿verdad? Y pi, que simboliza la tasa de inflación. Matemáticamente hablando, esto es pi, que es el valor 3.1416, ¿verdad? La constante. Sin embargo, a nivel macroeconómico es el valor para la, perdón, es la variable para la cual se representa la medida de la inflación. Entonces, si usted quisiera medir la inflación que hay, por ejemplo, entre el 2015 y el 2014, este sería el nivel actual, 2015, menos los valores de 2014, entre los valores de 2014. Es decir, esta notación es universal para aplicarla. Usted solamente necesita dos datos que vayan concatenados a lo largo del tiempo. 2 años continuos, ¿verdad? Eso es lo único que usted necesita. Y con eso ya calcula el nivel de inflación asociado a este crecimiento de un año a otro. De igual manera, el nivel de precios actual es igual al nivel de precios del año pasado ajustado por la inflación. Lógico, ¿no? El precio de este año, ¿a qué va a ser igual? Al precio del año anterior más ese mismo precio por la inflación. ¿Verdad? Significa de que este factor me va a generar un crecimiento en este P sub T menos 1 para que yo llegue al precio del año que estoy considerando como base. Ahí hemos traído el ejemplo 2014-2015. Significa que los precios a 2015, que es este P sub T, sería igual a los precios de 2014 más el efecto de la inflación en esos precios de 2014. Integrando esto, obtendríamos los precios del año 2015. ¿Verdad? Sencillo. Hay que considerar también que como el índice, bueno, por su naturaleza, ¿no? Todo índice es una agrupación, es una unión de distintas variables basándose en un precepto, en un modelo, que es una abstracción de la realidad, no deja de tener limitaciones, no deja de tener algunas debilidades. ¿Verdad? Todo índice tiene sus limitaciones, pero son útiles para ver cómo se mueven los precios en su conjunto. Es decir, eso es mejor que nada para que usted empiece a valorar tendencias, empiece a valorar comportamientos y en función de eso toma decisiones directivas.
¿Cuáles son los principales índices de precios o indicadores que tenemos para efectos de ir midiendo la actividad económica? El deflactor del PIB, que es sustraerle la inflación al valor del Producto Interno Bruto. El índice de precios del consumidor, que vamos a ver en qué consiste. Índice de precios al por mayor, precios del productor y el índice subyacente de inflación. Todos estos son como variantes de otros índices más conocidos, ¿verdad? Esto más que todo. Los más comunes, los más usados, los más relevantes, por decir así, son estos. Deflactor del PIB y el IPC. El deflactor del PIB es el cociente entre el PIB nominal de un año y el PIB real de ese año. Recordar, ¿verdad?, que el PIB nominal es el que calculamos en función de precios con inflación y el PIB real es el que calculamos en base a precios constantes. ¿Cuál es la particularidad? Que aquí hablamos de que el PIB nominal y el PIB real son del mismo año, es decir, comprenden el mismo periodo. Por ejemplo, PIB nominal 2019 vinculado a PIB real de ese mismo año, 2019. Ahí obtenemos el deflactor, que significa la sustracción de la inflación asociada a ese periodo. Este es un índice de precios de base amplia que se utiliza para medir la inflación y mide el cambio de precios entre el año base y actual. Se utiliza para conocer la parte del crecimiento de una economía que se debe al aumento de precios. Es decir, qué tanto me cambia mi PIB en una economía de un periodo a otro exclusivamente producto de la inflación. Aquí no tiene que ver que haya más producción, no tiene que ver que haya más dinamismo, no tiene que ver que haya un aumento en la actividad económica, no. El cambio es única y exclusivamente producto de la inflación, aumento de precios. Y el deflactor así se calcula. El PIB nominal, ¿verdad?, a precios corrientes, entre el PIB real del mismo año para la misma economía, que es precio constante, por 100. Sencillito. 3 variables, bueno, de hecho son 2 más una constante, para que usted encuentre el deflactor del PIB. Y por último, tenemos lo que es el índice de precios al consumidor, que es la otra variable relevante, ¿verdad?, que es la que estamos viendo. Esta mide el costo de comprar una canasta fija de bienes y servicios que representa las compras de los consumidores urbanos. Es decir, es una agrupación de bienes y servicios considerados esenciales para poder vivir. Y sobre ese valor, sobre esa canasta básica, es que muchos gobiernos toman decisiones en cuanto a salarios mínimos, las percepciones referidas a oportunidades laborales en cuanto al salario y prestaciones, elementos relativos al dinamismo en la economía, si conviene activar ciertos sectores de la economía que van orientados a producir ese tipo de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el IPC, un indicador que nos da una pauta del valor de una canasta de bienes y servicios básicos para la vida. Ahora, el IPC tiene 3 diferencias con el deflactor del PIB. Si bien es cierto, dijimos, ¿verdad?, que el deflactor del PIB y el IPC son como los más relevantes, hay que considerar que existen diferencias entre el deflactor y el IPC. Primera, el deflactor mide precios de un grupo más extenso de bienes. En esencia, debería, idealmente, medir los precios de toda la economía. Sin embargo, eso es materialmente imposible, ¿verdad? Porque la inmensa cantidad de bienes y servicios que circulan en una economía, ya sea consumiéndose en el caso de los servicios o cambiando de manos en el caso de los bienes, es imposible de medir. Sin embargo, se procura que sea lo más completo posible, ¿no?, lo más extenso, para que dé una pauta fiel, un reflejo fiel del movimiento de una economía. Segundo, el IPC mide el costo de una canasta de bienes idéntica año tras año. Es decir, que el IPC define una estructura. 25 bienes, 3 tipos de servicios. Punto. Esos productos y esos servicios son los que se van midiendo año con año de manera constante. Es decir, si usted tiene 25 productos desde hace 10 años, los mismos 25 productos va a tomar como pauta para medir el IPC de este 2021, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia. En el grupo extenso de bienes usted puede introducir o puede sustraer aquellos que considere relevantes para la actividad económica, mientras que en el IPC no. Es una canasta básica de bienes y servicios constante. ¿Qué es lo único que va cambiando de esa canasta? Su precio.
en base a la inflación. Es lo único que le cambia. La estructura de esa canasta es la misma. Y tercero, el IPC incluye directamente los precios de las importaciones. Es decir, si yo voy a poner, por ejemplo, dentro de los bienes de una canasta básica, atún, por ejemplo, y el atún no lo produzco, sino que lo importo, yo el valor que voy a colocar de ese atún que estoy valorando ya debe incluir el costo asociado a importarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente toma en cuenta lo que acá se puede producir a nivel local, sino lo que me cuesta traer ese producto desde afuera para poder suplir necesidades de la gente de mi país. Entonces debo agregarlo, debo incluirlo a la hora de calcular el índice de precio del consumidor. Eso en el caso del IPC. Mientras que en el deflactor solamente se considera bienes y servicios locales. Bienes y servicios que aquí son producidos. Porque quieras o no, hay que recordar que si bien es cierto, nuestro país no es productor, pero también tiene alguna producción local. Entonces, si bien es cierto, aquí no tenemos minas, aquí no tenemos pozos petroleros, aquí no tenemos grandes extensiones de bosques para poder hacer aserraderos, por ejemplo, pero sí producimos. Producimos caña, producimos café, producimos trigo, producimos ya una vez procesado azúcar, etcétera. Entonces, producimos sí, pero no como otras economías, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer para efectos de discernir el IPC del deflactor es que en el IPC consideramos el valor de lo que nos cuesta traer de afuera para llenar esa canasta, mientras que en el deflactor únicamente producción local, lo que se circunscribe a nuestras fronteras patrias, ¿verdad? El IPC de El Salvador 2009 es el año base. Es decir, el Banco Central de Reserva definió que la base o fundamento sobre el cual usted mide el IPC es el índice de precios del año 2009, ¿verdad? Los subíndices por producto son agregados en índices para clases, subgrupos, grupos, divisiones y total, o el IPC total, de acuerdo a un índice de tipo Las Peires. Brevemente les cuento, el índice de Las Peires es la sumatoria de un grupo de índices, ¿verdad? Ponderados según el peso que le corresponde. Por ejemplo, usted puede tener 4 índices y a cada índice le asigna un peso. Si cada uno pesa lo mismo o es importante en el mismo nivel, 25% cada uno, entre los 4 100%. Entonces usted multiplica ese porcentaje por el valor del índice y le da un total, le da un parcial, perdón. Usted suma esos 4 parciales y al final tiene un índice total. Ese es un índice de tipo Las Peires, así es el índice de precio del consumidor. Tenemos acá una pequeña notación, ¿verdad? Donde tenemos que el índice que estamos buscando es igual a la sumatoria de W sub J multiplicado por P sobre T sub J entre P sobre 0 sub J, donde W sub J, que es esto de acá, son las ponderaciones de consumo, es decir, qué peso le damos al tipo de bien que estamos midiendo, y P sobre T sub J y P sobre 0 sub J son los precios del periodo T y del periodo 0 respectivamente. Es decir, sacamos un índice dividiendo un valor entre otro y eso lo multiplicamos por el peso o ponderación que tiene. Y eso lo hacemos para tantos índices, para tantos bienes o servicios como se nos ocurra, y la suma de todos estos parciales viene a constituir el IPC, ¿verdad? Por eso se dice que es un índice de tipo Las Peires. La actividad para esta semana, derivado del tema que acabamos de platicar, es una guía de ejercicios prácticos de contabilidad nacional, que ya de hecho la mayoría entendería yo que las tienen ya resueltos. He visto varias entregas según las alertas que me ha dado la plataforma. Es un tipo de actividad individual. Lo que se busca es que se descargue la guía de ejercicios de esta actividad y se resuelva correctamente cada uno de los ejercicios. Una vez se complete, se adjunta el archivo ya sea en formato Word o en formato PDF en el apartado de tareas habilitado para tal efecto, llamado Guía de Ejercicios Contabilidad Nacional, que cuesta el 50% del laboratorio 1, ¿verdad? La instrucción en esencia es resolver correctamente los ejercicios que se representan en la actividad evaluada. Fecha límite de entrega, el día de mañana, domingo 31 a la medianoche. El instrumento de evaluación es una rúbrica de la cual las ponderaciones van detalladas brevemente en el siguiente apartado,
donde se prioriza el correcto desarrollo de los mismos, con 5 puntos, originalidad de orden, 2 puntos, puntualidad, ¿verdad? En cuanto a la entrega, 1 punto, cumplimiento de las instrucciones, 1 punto, y trabajo individual, 1 punto, ¿verdad? Son los elementos por ahí. Para mayores detalles pueden ver la rúbrica que está colgada en la plataforma, que se subió para tal efecto, para evitar cualquier tipo de duda o de inquietud al respecto sobre eso, para que ustedes tengan claro el porqué el detalle relativo a una nota una vez se entreguen las guías de ejercicios resueltas. Aquí tenemos un poco de detalle de los recursos complementarios. Los libros digitales, vean el capítulo 1, que tiene que ver con el Gregorio y el de Dorbush, y 4 videos. Uno de cómo medir el PIB, el otro es qué es y cómo se mide el PIB, de ahí la diferencia entre PIB real y nominal, que ya un poco la platicamos, y después el IPC, qué es y cómo se mide, que también ya lo tocamos, ¿verdad? Dejo el espacio para preguntas, jóvenes, si vieran inquietudes, por favor, pueden aprovechar el espacio para las dudas. Ok, me adelanto acá. Pregunta a Lady, ¿qué requisito debe cumplir para poder ser tomado como año base en el PIB real? Normalmente eso lo define la autoridad monetaria, que es el Banco Central de Reserva. Algunos elementos que les puedo adelantar tienen que ver con el hecho de que sea un año o un periodo de tiempo considerado bastante normal, que no hayan elementos propios como los que han habido, ¿verdad? Por ejemplo, el año 2008 no podría ser considerado un año base por el problema que se dio con la crisis financiera, ¿verdad? El colapso del sistema financiero de Estados Unidos y las consecuencias que hubieron acá en el país. En el caso, por ejemplo, de años como 1998, producto del problema del Mitch, por ejemplo, no podría ser tampoco un año considerado base. Normalmente los periodos de tiempo están vinculados a actividades bien puntuales. Por ejemplo, en la década de los 90, después de la ofensiva hasta el tope, que fue como uno de los puntos más fuertes del conflicto armado en los 80, que se dio en noviembre del 89, y producto de ello se dieron ya las negociaciones de los acuerdos de paz. El Banco Central de Reserva consideró como año base el año 1990, ¿verdad? Que fue el año en el que hubo un cambio en el factor de lo que era la economía. Se ralentizó el problema relativo a lo que era el conflicto armado, al conflicto bélico. Hubo un poquito de más de tranquilidad para la gente que se dedicaba al comercio, inversiones, etcétera. Se vio que a nivel del mundo el país tenía un panorama, una imagen mucho más estable que años anteriores, y así, ¿verdad? Lo que viene a culminar en el 92 con la firma de los acuerdos de paz. Entonces, como le digo, ¿qué requisitos debe cumplir propiamente? Eso lo define la autoridad monetaria. Tal vez yo lo que le puedo abonar es qué es lo que no debe tener ese año, ¿verdad? Por ejemplo, 2020 jamás podría ser un año base producto del problema de la pandemia, por todo el efecto que tuvo, tanto en el país como a nivel mundial, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ahí podría ser más o menos la respuesta. Si hay algo que pueda abonarle más, pues me comenta. Si no, pues me lo hace saber, por favor. Igual, queda el espacio abierto para las preguntas. Veamos, Elizardo levanta la mano. Vamos a ver, dígame. Lic Diga. en en los ejercicios, al final de cada ejercicio tiene un porcentaje. En el primero y en el segundo tiene el 30% y en el tercero tiene un 40%. ¿A qué se refiere con ese porcentaje? Es el porcentaje relativo a cuánto vale cada uno de los ejercicios en términos de la nota de 10. El primero le vale 3 puntos, el segundo le vale 3 puntos y el último le vale 4. Sumando 3 más 4 le da 10. No sé si queda clara la inquietud. Sí, sí, ya. Excelente, excelente. Gracias, Elizardo. Muy bien. Lady Chica, gracias, Lick. A la orden. Ok, muy bien. Levantaba la mano. ¿Quién? Gabriel, creo que levantaba. Ok. Veamos, Gabriel. El refractor del PIB, la respuesta tendría que ser en porcentaje o el número así que aparece, que nos da. Porcentaje, porque como se multiplica por 100, Ujú. La respuesta tiene que ser en porcentaje. es correcto. Ok, Recordemos que gracias. exacto, recordemos que la inflación se mide a nivel porcentual, ¿verdad? Excelente. ¿Otra inquietud, compañeros?
Valga el comentario, compañeros. Me agrada ver que la asistencia está bastante nutrida, porque de 44 personas tenemos 30 conectadas. Me agrada ver eso porque casi siempre por motivos de trabajo o de otra índole, pues no hay tanta asistencia a lo que son las videoconferencias, porque mucha gente por distintas razones prefiere mejor ver los videos después, ¿verdad? Pero no es lo mismo como estar con la interacción, vea, esa dinámica de que intercambien información directa, vea, en el momento, porque sí es más nutrido, pues más relevante la interacción de esa manera. Pero bueno, excelente. No sé, ¿alguna otra inquietud, compañeros? Ok. Pregunta Corina.